Hola a todos, como siempre sean bienvenidos nuevamente a nuestras cápsulas sobre derecho. En esta ocasión nos enfocaremos en un tema muy particular, siempre en el área del derecho penal, y es acerca de la libertad condicional. Pues bien, iniciemos definiendo en qué consiste la libertad condicional. Esta es una medida alternativa a una pena privativa de libertad, por ejemplo, la prisión o también el arresto domiciliario, que son impuestos por los entes jurídicos correspondientes a manera de sancionar una conducta ilegal o delictiva cometida por algún individuo. En Honduras, la norma jurídica por excelencia para poder atender este tipo de problemática es el Código Penal, y en él, en su artículo número 81, definen que la persona facultada para poder otorgar el beneficio de libertad condicional a un imputado es el juez de ejecución, si y solamente si se cumplen ciertas condiciones. La primera condición es que el penado haya cumplido cierta fracción de la pena impuesta, y este valor de la fracción va a ser determinado por el número de años al cual él fue sancionado. En cuanto a pena de prisión se refiere, si el imputado ha sido condenado a 15 años de cárcel, pues deberá haber cumplido por lo menos la mitad de la condena. Si la condena de prisión está entre 15 y 30 años, el imputado deberá haber cumplido por lo menos 2/3 de la pena. Si la pena excede los 30 años, el beneficio de la libertad condicional no podrá ser aplicado sino hasta los 30 años de cumplimiento de la condena. Todo lo mencionado anteriormente es únicamente la primera condición para poder evaluar si realmente se puede aplicar en el condenado el beneficio de la libertad condicional. El segundo criterio será que el penado haya tenido un comportamiento de buena conducta en el centro penitenciario. El tercer punto a evaluar será que exista un pronóstico favorable de reinserción social, y el cuarto, que el condenado haya satisfecho las responsabilidades civiles que se derivan del hecho delictivo cometido. A consideración del órgano jurisdiccional, se podrán imponer medidas reguladoras al sujeto durante el tiempo de la libertad condicional otorgada. Las medidas reguladoras están establecidas en el artículo número 84 del Código Penal. Entre algunas de ellas están la prohibición de acudir a determinados lugares o la prohibición de mantener una relación, acercamiento o comunicación con la víctima, con sus familiares o bien con quien el órgano jurisdiccional determine. Otra medida reguladora es la participación en programas formativos o el sometimiento a tratamientos ya sea psicológicos, psiquiátricos, entre algunos tantos. En cuanto al tiempo de duración del beneficio de libertad condicional, este será todo el tiempo que le falta al condenado para cumplir su condena. Ahora, si éste comete un nuevo delito de carácter doloso o si infringe las medidas reguladoras, podrá revocarse el beneficio de la libertad condicional. Es importante tomar en cuenta que además de los 4 criterios que mencionamos al inicio, que servirán para definir si realmente se amerita o no otorgar el beneficio de la libertad condicional al imputado, pues además también existirán otras excepciones que se deberán tomar en cuenta. Y estas son, por ejemplo, el caso de un criminal. Cuando la persona es parte de un grupo criminal o de crimen organizado, no se le puede otorgar este beneficio, a menos que esa persona que forma parte de un grupo criminal proporcione información eficaz para la prevención de futuros delitos criminales o bien que brinde también información de crímenes ya cometidos. Es entonces cuando se considerará otorgarle el beneficio de la libertad condicional. El artículo número 83 del Código Penal de Honduras establece un régimen excepcional para el otorgamiento de la libertad condicional. Veamos un poco en qué consiste este régimen. Una de ellas es
acerca de los penados que alcanzan la edad de 70 años o que la cumplen durante el tiempo de la extinción de la condena y que además también cumplen con todos los criterios que vimos inicialmente, podrán ser considerados para que se les otorgue el beneficio de la libertad condicional siempre y cuando su condena no exceda a los 20 años de prisión. Este mismo criterio aplicará en el caso de los enfermos en estado muy grave, terminal o con padecimientos que son definitivamente incurables. Para ellos también, siempre y cuando cumplan con los criterios que revisamos al inicio, se les podrá considerar para otorgarles el beneficio de la libertad condicional, siempre y cuando se tengan los informes médicos debidamente correspondientes emitidos por el ente respectivo. Y pues recapitulando que la competencia para poder otorgar el beneficio de la libertad condicional, para establecer las medidas reguladoras de seguridad o la ejecución de la sentencia o la suspensión de la condena, será a cargo del juez de ejecución. Además de resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los condenados, el juez de ejecución también será el competente para determinar la revocación de este beneficio. Además, el juez de ejecución será quien practique el cómputo de las penas. Para el caso de penas privativas de libertad, el cómputo deberá contemplar tanto el tiempo en el que el condenado haya permanecido en detención como el tiempo que se determinará para la prisión preventiva. Deberá quedar establecida la fecha de terminación de la condena y la fecha a partir de la cual el condenado podrá tomar el beneficio de la libertad condicional. La solicitud de la libertad condicional podrá ser realizada tanto por el condenado como por su defensor. También podrá oír la voz de la víctima. Esta podrá manifestarle su punto de vista y en el caso de contar con alguna prueba para poder evitar que al condenado se le otorgue el beneficio de la libertad condicional, pues deberán someterse a un proceso de evaluación.